Entonces vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 12. Voy a tratar de mantener este tono, Mateo 12. Vamos a leer del 15 al 21. Mateo 12, vamos a leer del 15, versículo 15 al 21. El siervo escogido. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Amén y amén. Yo quiero comenzar dándoles a ustedes el título de la predicación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de despertar el interés en la predicación. Allá está el título, ¿lo podemos leer? ¿Cómo dice? Lleve hoy su oreja, lleve su oreja a la puerta. Hermano, lleve su oreja a la puerta. Es un título bien extrañito, ¿no? Como rarito. Lleve su oreja a la puerta, mi hermano. Ponga la atención a la prédica para que podamos entender, asimilar por qué se colocó ese título. Bueno, y quiero que nos familiaricemos con un término que aquí se está usando mucho y lo usamos bastante en todas las predicaciones, es goyín. ¿Qué quiere decir goyín? Ahí en pantalla usted lo va a encontrar. Goyín es naciones o pueblos. O sea, ¿qué es goyín? Goyín es gentil, gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir gentiles? Goyín en hebreo. Quiere decir pueblos o naciones. Usted ya había escuchado ese término, ¿verdad, hermanos? Sí, aquí lo decimos mucho. Que nosotros éramos goyín, éramos gentiles. Estábamos dentro de los pueblos, las naciones. Y usted cuando leyó en Mateo 12, al final dice, y en su nombre, el 21, dice, y en su nombre esperarán los goyín, los gentiles, o sea, los pueblos, las naciones. Es que hay 4 clases de gentiles, también está allí en pantalla. Mire, hermano, le voy a pedir un favor, si usted está sentado acá y no alcanza a leer porque le tapa acá el bafle, por favor, mira, allá hay sillas, hermanos, para que usted se siente, porque vamos a usar la pantalla, yo iba a decir el tablero, vamos a usar la pantalla, entonces si usted no está viendo, se pierde algo precioso. Entonces, hay 4 clases de gentiles, de goyín. ¿Cuáles son esas 4 clases? Ahí está en pantalla. Están los paganos, los gentiles paganos, los extranjeros, y los justos y los ¿qué? Efraínitas. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, los gentiles, los pueblos, las naciones paganas, ¿quiénes serían? Podríamos decir que los satanistas, ¿cierto? Los brujos, los paganos, podríamos decir eso. Los extranjeros, están los pueblos, las naciones extranjeras, como por ejemplo los árabes, podríamos decir. Están también los pueblos, las naciones justos, donde están los justos. Ahí podríamos meter a los cristianos, ¿cierto? ¿Cierto, pastor? Y están también los gentiles efraínitas, que son ¿qué? La casa del norte. A ver, ¿por qué ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos está diciendo esto? Hermano, es importante que entendamos. ¿En cuál de esos estaba usted? Piensen, ¿cuál de ese grupo de pueblos y naciones estaba yo antes de ser injertada en Israel? O sea, estaríamos en los paganos, o sea, usted era brujo, era hechicero, era satanista. No, ¿verdad? Entonces, mirar, hermanos, mirar en qué grupo podía estar yo. Nosotros de pronto estábamos en lo justo, ¿no? En los gentiles justos, ¿sí? Que estábamos creyendo en Yeshua, pero estábamos también errados en muchísimas cosas. Les cuento esto, ¿por qué? Porque, hermanos, quiero, como introducción a la predicación, comentarles algo, pongan atención a esto. Hubo un grupo de judíos
que emigraron en el año 70. ¿Se acuerdan qué ocurrió en el año 70 después de Yeshua? Que el general Tito destruyó Jerusalén y el templo. Desde ese momento no hay templo en Jerusalén. Esta es la mezquita de Omar, de los árabes, ¿sí? Entonces, desde ese tiempo, 70 después de Cristo, los judíos salen de Jerusalén y emigran a muchas partes, pero la mayoría se fue a España y a Portugal. Y allá fueron también muy perseguidos. Usted sabe que el pueblo de Dios ha sido perseguido mucho tiempo en la historia, pero resulta que por allá, por los años del descubrimiento de América, ¿se acuerdan cuándo es el descubrimiento de América? ¿Cuándo fue? 1492. Por esos años, o sea, entre 1490 y 1492, hubo una persecución tremenda, tremenda para los judíos, muy dura. Escuche esto. Y entonces los obligaron a ellos a que se tenían que convertir al cristianismo, a las buenas o a las malas, porque si no los mataban. Y los que se convirtieron al cristianismo a la fuerza, le llamaron marranos. Imagínense, marranos. Y se tuvieron que cambiar de nombre. O sea, esos nombres que tenían ellos, esos apellidos judíos, se los tuvieron que cambiar. Y por otros apellidos para poder ser aceptados dentro de la sociedad española. Y entonces ya viene el viaje de Cristóbal Colón, que él se fue a buscar rutas para poder traer especias acá a su país, ¿verdad? A España. Y que se fue a buscar cómo traer sal, cómo traer pimienta, comino, todas esas especias, ¿no? Y cuando él se va a esa expedición, se descubre América. Es cuando él vuelve y dice que descubrió nuevas tierras y eso, y descubre América. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos están hablando de eso? Mano, porque tenemos que ver algo importante acá. Entonces los judíos que se habían convertido a la fuerza, los marranos, dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad, nos vamos con este hombre. ¿Se acuerda que él hizo 3 viajes? Entonces, en uno de esos viajes, no sé en cuál, esa gente dijo, esta es nuestra salvación, vámonos de aquí. Y se fueron con Cristóbal Colón y fue cuando se fueron y llegaron a otras tierras, América. Y ellos llegaron ¿con qué? Con los nombres nuevos. No con los nombres judíos, sino con los nombres que se han puesto para ser aceptados en España. ¿Sí me hago entender, hermano? Y entonces con esos nombres fue que ellos se multiplicaron también sobre la tierra. Y después de muchísimo estudio, o sea, no es de 2 estudios ni 3, de muchísimos estudios que se han venido haciendo, los eruditos, la gente que se pone a estudiar bien todo sobre el pueblo de Dios, descubrieron muchos nombres y apellidos que vienen de allá, de esos judíos. Entonces yo descubrí que mi apellido Garzón y mi apellido Russo es de origen judío, o sea, es de allá, de esas personas, ¿sí? O sea que tengo nacionalidad israelita, o sea que yo soy de los gentiles efraimitas. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Y descubrí que tengo, porque cada persona tiene 2 apellidos. Yo soy Garzón Russo Toledo Vallejo. Entonces descubrí que el Garzón Russo sí es sí es judío, de origen judío. Y que Toledo, el otro de mi mamá, también es. En cambio, el otro de mi papá no. Pero de todas formas, mis hijos y yo somos de los gentiles efraimitas. Y mi esposo descubrió que el pulido no es de allá, pero que el castellano sí. Entonces mi esposo dijo, voy a hacer una tarea, voy a sacarle fotocopia a todo lo que encontré de los apellidos y lo puso allá donde ustedes se toman el tinto. Entonces cuando ustedes se tomen su tintico hoy, ustedes van a mirar allá si su apellido está o no está. Nosotros nos pusimos con mi esposo en la tarea de mirar, ay, muestra a ver los Huertas, ay, muestra a ver los, ¿sí? Muestra a ver los Ortiz, muestra a ver los Bolívar, sí, para mirar a ver quiénes estaban y quiénes no. Pero de todas formas, seamos gentiles efraimitas o no seamos gentiles efraimitas, nosotros éramos gentiles. Ya ahorita no, nosotros ya ahora somos Israel. Amén, hermanos, somos Israel. Pero allá está algo curioso para que usted se busque ahí. Es bonito uno saber su identidad, hermano, de dónde venimos, ¿verdad? Nuestra procedencia, eso es hermoso. Ah, sí, eso es un estudio, pero de pronto haciendo muchísimo más estudios se van descubriendo más y más apellidos y más nombres. Por ahora eso es lo que tenemos. Bien.
Ahora sí vamos a Mateo 12, dice el 15 y el 16. Lea de nuevo conmigo, mi hermano. ¿Estoy gritando o no? No. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Entonces, mire lo que dice el 15. Sabiendo esto, Jesús, ¿sabiendo qué? ¿Sabiendo qué? Entonces, no, ella dice, sabiendo que era el siervo escogido. No, dese cuenta que nosotros necesitamos leer el contexto, o sea, lo que está alrededor del texto que estamos viendo. Si usted va al versículo 14, ahí dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Y sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué nos estamos dando cuenta con este pequeño ejercicio? Que usted no puede centrarse en un solo versículo porque si ve que hacemos doctrina, la hermana dijo algo bonito por el título. Él sabiendo esto, que él era el siervo de Jehová, pero no es eso. Entonces, si yo no hubiera mirado el versículo 14, o sea, el contexto, yo de pronto les hubiera dicho lo que la hermana dijo, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, lo importante que es leer los contextos, el contexto. ¿Sí? Amén. Bueno, y dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Por qué? Nosotros decimos, pero ¿por qué él encargaba rigurosamente que no lo descubrieran a él? ¿A quién le estaba encargando rigurosamente que no les descubrieran? Pues a todos los que sanaban. Dice que sanaba a todos. Pero ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Hermano, la misma palabra nos lo está diciendo en el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea que todo lo que Yeshua hacía, hermano, era con el propósito de ¿qué? De cumplir las escrituras. Isaías 700 años antes de Yeshua escribió algo y él dice que aquí dice que él les encargaba que no lo descubrieran porque él necesitaba cumplir una profecía. Las profecías, él es la palabra del Eterno hecha carne. Él vino a cumplir, a mostrar la palabra del Señor, a cumplir las profecías, mis hermanos. Amén. Démonos cuenta, mire, aun cuando Yeshua dice, tengo sed, estaba cumpliendo una profecía. Vaya un momentico conmigo a Juan para que corroboremos esto. Juan capítulo 19. ¿Ya? Juan 19. Si usted no es muy diestro, hermano, yo le pido favor que escuche para que no nos demoremos. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, todo lo que Yeshua hacía era cumpliendo las escrituras, cumpliendo la voluntad de Dios, manifestando la palabra del Eterno, del Padre. Y hay más arribita, mira ahí mismo en el Juan 19, 24, dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, o sea, sobre la ropa, sobre la capa, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con la Biblia, con la palabra del Señor? Que todo lo que nuestro Salvador hacía era todo alineado ¿con qué? Con la palabra del Eterno. Entonces volvamos ahí a Mateo 12, dice, y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces vamos a mirar qué dijo Isaías. Dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria al juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, esto que usted acaba de leer conmigo lo vamos ahora a leer en Isaías, porque él dice que era para cumplir lo que estaba escrito en Isaías. Vamos a Isaías 42, del 1 al 4. ¿Ya? Isaías 42, del 1 al 4. Vamos a leer lo mismo que ya leímos en Mateo, en el Evangelio de Mateo.
El título de Mateo 12 es El siervo escogido. Y acá en Isaías 42 es el siervo de Jehová. O sea, ¿cuál es el siervo escogido? El siervo de Jehová. ¿Y cuál es el siervo de Jehová? Yeshua. ¿Y cuál es el siervo escogido? Yeshua. Estamos hablando de lo mismo, hermanos. Bien, entonces leamos. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Hagamos un pare ahí. ¿Se acuerda dónde está eso? ¿Se acuerda dónde está eso en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor se estaba bautizando, dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese es en Mateo capítulo 3 lo encuentra. Y allá en Mateo capítulo 17, en la transfiguración también, cuando aparece Elías, cuando aparece Moisés y estaba Yeshua, estaban los tres y Pedro le dijo que quería hacerles una enramada a los tres. Y dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Estamos viendo que todo en la Escritura se complementa y se cumple, mi hermano. A eso es que yo quiero llevarlo en esta mañana. Bueno, y dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. En otras versiones dice, él le mostrará el verdadero camino a las naciones. O sea, ahí donde dice, él traerá justicia a las naciones, en otras versiones dice, él le mostrará el verdadero camino a las naciones. O sea, ¿a qué? A los goyín. A los goyín, a las naciones, a los gentiles. Sí, hermanos, vamos, como dice por ahí Amparito, en sintonía. Bueno. Otra traducción, cuando dice él traerá justicia a las naciones, en otra traducción dice él le dictará la ley a los gentiles, él le dictará la ley a las naciones, o sea, los goyín. Y en otra dice que él les dictará las instrucciones a los gentiles. ¿Cuál es la instrucción de Dios? La ley. ¿Qué es ley, hermano? Ley es instrucción. Ley no es castigo, como de pronto nosotros lo veíamos antes. Bueno. Miremos Juan 10:16. De acuerdo a esa última porción, Él traerá justicia a las naciones o Él les mostrará la ley a las naciones, a los gentiles. Juan 10:16, mire, está aquí en pantalla. Ah, no está en pantalla, vamos a leerlo. Juan, cuando Él decía que Él era el buen pastor y que el buen pastor su vida daba por las ovejas, mire lo que dice. El 16 y el 17 dice, no, ¿el qué? El 16 y el 17, sí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es el 27, no el 17, sino el 27. Volvamos a leer el 16 y el 27 juntos, mis hermanos. Por favor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Entonces, usted ya ha leído muchas veces esa porción, ¿verdad que sí, hermanos? Pero mire, para sacarle bien la esencia, dice que hay otras ovejas. O sea, ¿de qué otras ovejas estaba hablando el Señor? Del goyín, de las naciones, de los gentiles, que Él dijo, tengo que ir a ellos, tengo que ir a ellos. ¿Sí? Y usted se acuerda que cuando usted estaba leyendo en Mateo capítulo 12, al final dijo, y en su nombre esperarán los gentiles. Y él dice que tiene otras ovejas. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Los gentiles, las naciones, los pueblos, al cual él tiene que ir también por ellos. Y dice ahí tan bonito, dice, y oirán mi voz. ¿Cómo se oye la voz de un pastor? Yo le pregunto a alguien de la iglesia, ¿cómo se oye la voz de un pastor? A ver, alguien que me diga aquí al frente, ¿cómo se oye la voz de un pastor? ¿Será que el pastor empieza, ovejas, ovejas, ovejas? ¿Cómo se oye la voz de un pastor? Con un silbido. Con un silbido. Ustedes se acuerdan que en una de las predicaciones finales últimas que hice, les decía que un pastor estuvo en Jerusalén y vio un montón de rebaños y que vino un pastor y les silbó y se fue la mitad.
Y él se quedó pues asombrado que las otras no hicieran caso, pero resulta que vino otro varón y le silbó y ahí sí el resto se fueron, porque ellas hoy escuchan la voz del pastor y lo siguen, o sea, ellas conocen la voz de su pastor. Cualquier persona que la llamen, no. Y vamos, por ejemplo, a Zacarías 10:8. Mira, ahí está en pantalla, por favor leámoslo. Dice, y yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Los llamaré con un silbido. Y dice Isaías 5:26, está en pantalla, hermanos, para que nos vaya rindiendo. Dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, o sea, los goyín. Y he aquí que vendrán pronto y velozmente. ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que cómo es que el Señor va a llamar con un silbido, dice, porque es el silbido del pastor, ¿verdad? Bueno. Hermoso debe ser todo eso, hermano. Vamos de nuevo a Isaías, 42:2. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que él les decía a ellos, que dice aquí en Mateo capítulo 12, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Porque dice la palabra, porque tenía que cumplir esa profecía que dice que él no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, él mismo no era el que iba a sacar pecho de quién era él. No era él mismo el que iba a vociferar, mire, yo soy el Mesías, aquí está el rey de Israel. No era él el que iba a hacer eso. Qué diferente ese siervo de Jehová a los siervos de hoy en día de Jehová. ¿Cierto, mis hermanos? Porque parece que hoy en día los siervos quieren es sacar pecho y vociferar ellos. Pero aquí dice que no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y por eso es que si nosotros vamos a Juan 10:24, mire lo que dice, que los turbaba a los fariseos, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Porque él no lo decía abiertamente, porque él estaba cumpliendo la profecía. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Que él no iba a alzar su voz, no gritaría, ni la haría oír en las calles. Oiga, ya no nos turbes más. Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Y dice también en Mateo 16:16, dice, poniéndonos en contexto, antes de ponerlo en pantalla, Joel, dice que el Señor les preguntó, dice la confesión de Pedro, es el título, dice que el Señor le preguntó, bueno, y allá los hombres, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro le dice, no, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Jeremías, que eres Elías y que eres profeta, otros dicen que eres profeta. Y él les dice, ¿y ustedes quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces dice Pedro, nosotros hemos entendido, entonces ahí está. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando él le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros hemos entendido que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eran las personas las que iban a decir quién era él, no era él mismo el que lo iba a hacer. Sí, hermano, me estoy haciendo entender. Eso es lo que tiene que hacer un siervo del Señor. ¿Usted es un siervo del Señor, hermano? Yo le pregunto. ¿Usted es un siervo del Eterno? Eso es lo que tenemos que nosotros buscar, que no seamos nosotros los que hablemos de nosotros, sino que sean las personas quienes reconozcan lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Eso es la verdadera humildad, mi hermano. Por eso él dijo, mi yugo es fácil, llevad mi yugo sobre vosotros, que yo soy manso y soy humilde, soy humilde. Recuerdo cuando el Señor no nos había puesto a abrir la obra,
a mí la gente siempre que me veía me decía pastora, y pastora, y pastora, y yo le decía, no, no, yo no soy pastora, no me digan pastora, yo no soy pastora, porque yo pensaba que para uno ser pastor, para que alguien le diera a uno ese título, uno tenía que tener una iglesia. Entonces yo les decía, no, yo no soy pastora, no me digan así, yo no soy pastora. Solamente una señora anciana, que no sé si ya murió porque perdí contacto con ella, ella llegó a la iglesia y desde que llegó me decía pastora Lida, y cuando llamaba a la casa, ¿te acuerdas, amor? Cuando llamaba decía la pastora Lida, por favor, y a ella no le pude quitar de su boca eso. Pero hermanos, ¿por qué estoy dando el testimonio? Porque yo sentía el llamado a pastorear y de hecho siempre lo hice, pastoreé grupos, pastoreé individual, pero nunca yo lo dije, nunca yo dije, yo soy pastora, yo siento llamado a ser pastora, yo nunca dije eso. Pero ¿qué lo veían las personas? El Señor lo ponía en las personas. El siervo del Señor, el verdadero siervo de Dios, tiene que esperar que sea los demás. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Decía el Señor, pero él mismo no decía quién era él, ¿verdad? Seguimos al versículo 3 del 42 de Isaías. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué quiere decir eso de caña cascada? O sea, la caña debilitada o la caña quebrada. Y dice que no apagará el pábilo. ¿Qué es el pábilo? Una mecha, ¿sí? Una mecha que está titilando. ¿Ustedes han visto esas velas que ya la mechita empieza a titilar? Que ya se va a apagar, que ya se va a apagar. Entonces dice que él no va a terminar de apagar esa vela, ni va a terminar de quebrar esa caña. Por eso es que nosotros lo vemos allá en la historia de Zaqueo, que dice que Zaqueo era un hombre pecador, porque era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. ¿Por qué era rico? Porque los recaudadores de impuestos cogían y extraían de esos impuestos y se echaban a su bolsillo. Entonces, por eso Zaqueo era un hombre rico. Pero ¿qué le dijo el Señor a ese pecador? O sea, esa caña cascada, o sea, ese pábilo que humeaba. ¿Qué le dijo? Hoy iré a comer contigo en tu casa. Miremos Lucas 19:7. Hermanos, casi que invento un libro en la Biblia, iba a decir Zaqueo 19:27. Lucas 19:7. ¿Qué dice? Está en pantalla, hermanos. Mira allá. Acá no alcanzo a ver. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué con un hombre pecador? Porque él no vino a pagar el pábilo que humea. ¿Sí estamos entendiendo, mi hermano? Porque él no vino a quebrar la caña cascada. Y cuando él habla de las 10 ovejas, de las 100 ovejas, que se le pierde una y él deja todas por irla a buscar a la que se le había perdido, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué el Señor dijo esa parábola? Por algo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Vamos a mirar Lucas 15, 1 y 2. Vamos a buscarlo porque ese no está en pantalla. Lucas 15, 1 y 2. ¿Qué dijeron? Lo mismo que dijeron con Zaqueo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos los publicanos y pecadores, o sea, todas las cañas cascadas, todos los pábilos que estaban humeando, se acercaban a oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Tremendo, ¿no, hermano? Porque él dijo: yo no he venido por los sanos, yo he venido es por los enfermos. Entonces, hermano, si usted no se siente sano, si usted se siente enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya a donde él no apaga, a los brazos del que no apaga la caña cascada. Porque el problema que tenemos a veces los que estamos en los caminos del Señor es que cuando nos sentimos apagados o nos sentimos enfermos espiritualmente, nos alejamos más de la iglesia. Hermano, pero hoy el Señor nos está diciendo: no es así. El conducto a seguir no es ese. Porque yo no apago el pábilo que humea, hermano. La misericordia de Dios es muy grande. Su amor es muy grande, hermano, incomparable.
Y vamos a Lucas 5:30. Allá está en pantalla. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿En qué contexto estamos aquí cuando él hace el llamamiento a Leví, o sea, a Mateo? Leví es el nombre de un recaudador de impuestos también. El sobrenombre era Mateo. Entonces, cuando él le hace el llamamiento a Mateo, dice que él se sentó allá a la mesa con Mateo, y ahí estamos viendo lo que volvieron a decir los escribas y fariseos, murmurando contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, al arrepentimiento. Vamos ahora al versículo 4 de Isaías 42. Estamos abarcando todo lo que leímos en el texto de Mateo. No se cansará ni desmayará. Perdón, dice el 3, no, el 3 me faltó la segunda parte. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, en algunas versiones dice: en algunas versiones, hermanos, dice que él traerá el verdadero camino, que por medio de él nos traerá al verdadero camino, dicen algunas otras traducciones, para que nos quede un poquito más claro. O sea, que él traerá la verdad, y esa verdad nos mostrará ¿qué? El verdadero camino. Eso es lo que él estaba diciendo, por eso él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de él, de ese siervo escogido, de ese siervo de Jehová, nosotros conoceríamos el verdadero camino. Y el 4, ahí sí, entonces dice el 4: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Voy a darle otras versiones para que quede más claro, hermano. Dice: y en las costas esperarán su ley. En algunas versiones dice: en tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? Su ley. Entonces dice que las tierras lejanas, o sea, los goyinos, o sea, los gentiles, más allá del mar, esperarán en sus instrucciones. Entonces, hermano, nos damos cuenta que Yeshua estaba ¿qué? Cumpliendo de nuevo las profecías, la palabra del Eterno. Él les encargaba que no los descubriesen, también por una razón, hermano, poderosa. Porque él iba a ir, dice la Biblia, que él iba a ir primero a los gentiles. O sea, él primero iría a los gentiles. ¿Para qué? El apóstol Pablo lo aclara: para provocarlos a celos. Para provocarlos a celos. Vamos a Romanos 11:11. Está en pantalla, hermano. Me gustaría que alguien fuerte lo leyera. Aquí no alcanzo a leer. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Entonces, él tenía que ir a los gentiles, está diciendo Isaías 42 y Mateo capítulo 12, que es donde nosotros estamos basados para la predicación, está diciendo que él iría a mostrar la verdad que a los gentiles, iría primeramente a los gentiles. Y Pablo nos explica que era para provocarlos a celos. Voy a poner un ejemplo más de acá de nosotros. Hermano, si yo he visto en las iglesias que hay muchos ministerios poderosos y están arriba esos ministerios, y de repente se empiezan a pagar. Entonces el Señor levanta otra persona con un ministerio poderoso para provocar a celo, o sea, para que la persona que se está durmiendo diga: ¿qué me pasa? Y empiece de nuevo a subir. ¿Sí? ¿Me hago entender? A veces una persona está en determinado oficio, en un trabajo, en una empresa, en una institución trabajando, y por decir algo tiene un cargo de subgerente.
Y resulta que llega un trabajador cualquiera común y empieza este hombre a escalar y a mostrar todo su talento. Entonces el que está más arriba dice, me tengo que poner las pilas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me corren la butaca, ¿verdad? Entonces, qué tremendo el Señor. Él tenía que ir a los gentiles. Por eso les decía, les encargaban que no lo descubrieran. ¿Por qué? Porque estaba hablando con su pueblo. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Estaba hablándole al pueblo de él y le estaba diciendo que no lo descubrieran. ¿Por qué? Porque él sabía que en la profecía decía que él debía ir primero ¿a dónde? A los gentiles. Y mire, decía, no me descubran, no me descubran, no me descubran, no se lo digan a nadie. Pero ¿qué pasó con la mujer samaritana? Vamos a Juan 4. Vamos a Juan 4, mi hermano. Vamos a Juan 4, 25 y 26. ¿Hasta aquí estamos claros, hermano? Dice el 25, le dijo la mujer, o sea, la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué diferente, ¿no, hermano? Allá está diciéndole que no, por favor, que no lo descubran, como el Hijo de Dios, como el Mesías, que todavía no lo hagan. Pero aquí le está declarando directa y públicamente a la mujer quién era él. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque ella era samaritana, o sea, ella era gentil y él tenía que ir, de acuerdo a la profecía, primero ¿a dónde? A los gentiles para provocarles a celo. Entonces la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo, traducen acá, pero ya vamos a mirar que ahí está mal. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Mujer, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Hijo de Dios enviado. Mire lo que dice el 39, lea conmigo, hermano. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Escuche esto, 2 días, ojo con eso. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el ungido, el Mesías. Y dice el 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? De estar con los samaritanos. Lea el 40 y el 43. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días con los samaritanos. Y 2 días después salió de allí y fue ¿a dónde? A Galilea de los gentiles, donde comenzó nuestro rey su ministerio, en Galilea de los gentiles, hermanos, porque él tenía que cumplir las profecías, la palabra del Eterno, y se quedó 2 días ¿con quién? Con gentiles, con Goyín, con los que decía la profecía. Se quedó. Amparito y Norita están sentaditas, vengan hermanas, para que no se pierdan la predicación. 2 días, hermano, oiga esto, ¿qué dice la Biblia? Que un día es como ¿qué? Como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años como un día. Estamos hablando de 2 días, estamos hablando de 2000 años, hermano, de 2000 años. Está aquí en esta porción que de pronto nosotros la hemos leído muchas veces. El Señor nos está declarando proféticamente el tiempo de endurecimiento en parte de Israel y el tiempo para que los gentiles sean injertados en el olivo verde. ¿Me hice entender, hermanos? 2000 años han pasado desde que el Mesías murió y resucitó y ascendió. 2000 años, hermano. El tiempo que el Señor ha estado usando. ¿Para qué?
para el endurecimiento en parte de Israel, para que puedan ser injertados los gentiles. ¿Usted no le parece eso maravilloso, hermano? Maravilloso cuando uno va descubriendo todo eso en la palabra. O sea, el Señor no hacía las cosas porque sí. Las cosas en la Biblia no están porque sí, hermano. Todo tiene un porqué y un significado profético. Todo está dentro del plan de Dios. Todo es perfecto, hermano. Todo es perfecto. Miremos Romanos 11. Vamos a Romanos 11. Mire, hermano, yo muchos años leí Romanos 11. Yo no entendía nada. O entendía mal. Romanos capítulo 11. Estamos hablando de la declaración profética que hay en todo esto de la historia de la mujer samaritana sobre el tiempo de endurecimiento de Israel en parte y el tiempo en que los gentiles van a ser injertados. Romanos capítulo 11. Mire lo que dice el 24, mi hermano. Vaya conmigo. El 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De esto es que les estoy hablando de los 2 días que él estuvo con los samaritanos, o sea, con gentiles. ¿Cuál misterio? Dice, porque no quiero, hermanos, dice el 25, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio, hermano? ¿De qué misterio estaba hablando Pablo? De que el Señor, el Eterno, había escogido la nación de Israel para reunir a todas las naciones. Ese es el misterio de los siglos que nadie había podido entender. Y Pablo, el apóstol Pablo, descubrió ese misterio. Que el Señor había escogido a una nación, a Israel, ¿se acuerdan de la división de Israel, no? Cogió a Israel, o sea, las tribus del norte, que son 10, y permitió que se esparcieran por todas las naciones. ¿Para qué? Para poder reunir a todos los goyín, a todos los pueblos, a todas las naciones, hermanos, de la tierra. Pablo descubrió ese misterio. Pablo reveló cómo regresaría a la casa de Israel, o sea, los del norte, los 10 que se perdieron entre las naciones. Pablo lo descubrió, el apóstol Pablo. Hagamos un par ahí para mirar Romanos 8. Vamos a mirar Amós 3:2. En pantalla está. Por favor, lean 2 personas fuerte para que quede Lea, por favor. No, tengo que me dicen allá los ingenieros de sonido que me toca a mí. A vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. No, vamos a leer un momentico desde el 1 para poder entender eso. Porque mire algo importante ahí, hermano, porque es que la tarea de un pastor es enseñar a la iglesia. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ay, a nosotros, hermanos, a nosotros solamente el Señor ha conocido. No, el Señor no está diciendo eso está fuera de contexto. Y así es que se hacen las doctrinas. Por eso tenemos que ir al versículo 1. Vamos a Amós 3:1. Dice, Amós 3:1. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De Israel. ¿Se da cuenta que es importante ir al contexto, hermanos? Porque si no hacemos doctrina, ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia? Entonces dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces estamos hablando que el Señor conoció a una sola nación y a un solo pueblo, que se llama ¿qué? Israel. Ahora sí vamos a Romanos 8, ahí mismo, usted está en Romanos 11, vamos a Romanos 8. No pierda Romanos 11, por favor. Romanos 8. Romanos 8, ¿qué les dije? 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, ¿qué nos dijo Amós?
que solamente a Israel había conocido. Y acá dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el Señor dice que solamente a Israel la conoció, la predestinó, la llamó, la justificó y la glorificó. Usted lo leyó. ¿En qué momento están los gentiles ahí, hermanos? En esas palabras. No están. En ninguna parte están. Para que podamos estar en esas promesas, hermanos, de ser glorificados, de ser llamados, de ser conocidos, de ser predestinados, para poder estar en esos pactos tenemos que ser injertados en el olivo verde. Usted ya lo ha venido escuchando muchas veces aquí en esta. En los evangelios sinópticos, hermanos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, porque se pueden ver juntos. Bueno, después se les explica que es sinóptico, además eso también se ha explicado en otras predicaciones. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Especialmente en el evangelio de Marcos se hace notar con frecuencia que Yeshua prohibía abiertamente que dijeran que Él era el Hijo de Dios y que dijeran que Él era el Mesías esperado. Aún dice la Biblia que los demonios lo conocían, que Él era el Mesías, y Él los reprendía y les decía que se callaran. Miremos aquí en pantalla unos 3 versículos. Dice Marcos 1:34, hermanos, para corroborar lo que les estoy diciendo con la Biblia. Dice Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Porque lo conocían, y él decía que no, por favor, que todavía no dijeran quién era él. Vamos a mirar el 44, ahí mismo de Marcos 1. Estamos en el Evangelio de Marcos. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. No le digas a nada, sino ve. Estaba todo el tiempo diciendo que no dijeran quién era él, que no dijeran quién era él. Vamos al 3:11 y 12. Dice el 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo conocían, tú eres el Hijo de Dios. Y dice el 12, mas él le reprendía mucho para que no le descubriese, porque su necesidad era, hermanos, cumplir la palabra. Porque Él era la palabra, Él es la palabra del Eterno hecha carne. Y Marcos 1:24, dice el Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Otro demonio que había en un hombre que estaba en la sinagoga. Él no quería que lo descubrieran todavía como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, o como el Cristo, como dicen algunos. Hermanos, quiero que miremos un momentico la pantalla para explicar algo importante. Vamos a mirar ahí en pantalla por qué nosotros no debemos seguir diciendo Cristo. Porque está la traducción en griego de Cristo, pero ¿qué es lo que quiere decir realmente Cristo? Necesitamos, hermano, abrir un paréntesis en la predicación, aprovechando que Él les prohibía que dijeran que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el siervo de Dios, que Él era el Hijo de Dios prometido. Necesitamos entender, hermanos, ¿sí?, que una cosa es decir Cristo y otra cosa es decir Mesías, el ungido, el siervo, el ungido de Jehová. ¿Se acuerda qué título tenía el Salmo? El Salmo tenía el título, en Mateo el título es el siervo escogido, en Isaías es el siervo de Jehová y en el Salmo es el ungido de Jehová. Miremos ahí en pantalla, hermanos,
¿De dónde viene la palabra Cristo? ¿De dónde viene esa palabra? Ustedes no están viendo nada ahí. Cristo viene de Crestos, que es untar con grasa de animal. Y Mesías viene de Mashiach. Entonces, una cosa es Cristo y otra cosa es Mesías, hermanos, ¿sí? Derramar aceite, ¿qué es Mashiach o Mesías? ¿Qué es esa palabra Mashiach? ¿Qué connota? ¿Qué connotación tiene? Es derramar aceite de oliva para ser ungido o consagrado como rey de Israel. O sea que el Mesías o Mashiach era la persona que era consagrada o que era, ¿qué? Que era dedicada o ungida para que fuera el rey de Israel. Ese era un Mesías, o sea, una persona que se le derramaba aceite. Pero resulta que allá dice que Crestos es untar con grasa de animal y que Mashiach es derramar aceite. O sea, una cosa es, hermano, untar con grasa de animal y otra cosa es derramar aceite de oliva. Una cosa es lo animal y otra cosa es lo vegetal, o es lo mismo. No, o sea que Crestos y Mashiach no tienen realmente, tienen alguna relación por lo de untar, por lo del aceitoso, la grasa, pero realmente no tienen nada que ver, ¿sí? Crestos, de ahí sale Cristo, y de Mashiach, que es el ungido, el consagrado con aceite de oliva para ser el rey de Israel, es otra cosa. Entonces, hermano, ya de usted depende, ¿sí? Allá dice, untado con grasa animal es diferente a ungido con derramamiento con aceite vegetal. Entonces, de usted depende, hermano. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. De usted depende si usted quiere seguir diciendo Cristo. Pero esa palabra está totalmente alejada de lo que es Mashiach, de lo que significa Mashiach. Yo por lo menos no quiero seguir diciendo Cristo. Y además hay más otro origen también, pero de poquito mejor, se va dando de a poquito para que se pueda asimilar todo. De allá de Crestos también hay el nombre de un dios pagano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decir Mesías. Cuando la mujer samaritana decía, estamos esperando al Mesías, a Mashiach, llamado el Cristo, dice la Biblia, pero ahí no dice así. Estamos esperando a Mashiach, o sea, al Mesías, al ungido, al consagrado con aceite para ser el rey de Israel, llamado el ungido. O sea, ella está diciendo, estamos esperando al Mesías llamado el ungido, el ungido. Entonces, ¿qué es realmente Mesías? Es el ungido. Mesías es ungido. Mashiach, Mesías y ungido es exactamente lo mismo. Y realmente no tiene nada que ver con Cristo. Algo que se pasó así del idioma griego, lo pasaron así. ¿Y por qué, hermano? Con muchos, eso tiene propósitos paganos. Detrás de todo está Satanás, de dañar el nombre del Señor, hermanos, y hacer que nosotros blasfememos ese nombre, como está escrito en la Biblia. Satanás está detrás de todo, detrás de absolutamente todo. Lo relacionan, hermano, porque ellos dicen que el Mesías es un untado. Sí, es una persona untada con aceite, así como Cristo es untado con grasa de animal. Es que, ¿qué era lo que pasaba, hermano? ¿Cómo es? El ejército griego tenía armas de guerra de cuero. Entonces cogían esa grasa y le untaban a esas armas para que se conservaran. ¿Sí? Eso es Crestos, esa grasa que usaban para esas armas. Entonces, por eso relacionan esas dos palabras, Crestos con Mashiach, pero realmente no tienen absolutamente nada, hermano, que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces, de usted depende, mi hermano. Si usted quiere seguir diciendo Cristo, sígalo diciendo. Pero realmente es Mashiach o ungido. Es exactamente lo mismo. Isaías 52, 5 y 6. Miremos Romanos 2:24, Isaías 52, 5 y 6. Miremos primero Romanos 2:24. Está en pantalla, dice Romanos 2:24.
Busquémoslo, hermano. Romanos 2, ahí estamos en Romanos, busquémoslo. Romanos 2:24 dice así, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre del Eterno ha sido blasfemado ¿en dónde? Entre los gentiles, o sea, los que no conocen su nombre, ¿sí? ¿Por causa de quién? De vosotros, dice ahí. Y en Isaías dice exactamente lo mismo. Isaías, ¿qué les dije? Isaías 52, 5 y 6. Bendito y alabado el Señor. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Continuamente he blasfemado mi nombre en todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, el Señor nos está dando a conocer su verdadero nombre, hermano, para que nosotros entendamos. Su nombre es el Mesías, su nombre es Yeshua, el Mesías o el ungido del Eterno, el ungido del Señor. Por eso el Salmo, el ungido de Jehová. ¿Amén? Bueno. Ahora, en cuanto a Yeshua, en cuanto al nombre de Jesús, ya estamos mirando el nombre Cristo, ¿verdad? Y hay otro nombre que es Jesús, y lo unen, entonces queda Jesucristo. Pero hermano, realmente eso no tiene nada que ver con nuestro Salvador, Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús, hermano? ¿Qué quiere decir Jesús? Nosotros pensábamos que Jesús era el paso directo del nombre del Salvador del griego al español, o por lo menos yo lo pensé. Jesús era el nombre, es el nombre que pasó del griego al traducirlo al español, pero eso no es así. Y lo enseñé así, pero no es así, hermano. ¿De dónde viene ese nombre Jesús? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Mira, hermano, ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla, dice que Yeshua es en hebreo, ¿cierto? Dice que en griego es Jesús, Jesús. En latín es Jesús y en español es Jesús. O sea que Jesús es una transliteración del nombre Jesús del latín. O sea, aquí está. Acá está. Jesús ni siquiera viene de acá. Jesús es una transliteración de Jesús, o sea, del nombre del latín. Y usted ve que aquí está en rojo, sus, en rojo, la terminación o los sufijos están en rojo. Este sufijo sus en hebreo, este sufijo sus en hebreo quiere decir caballo y en griego quiere decir cerdo. ¿Y usted sabe qué quiere decir Yeshua? Yeshua, ¿sabe qué quiere decir, iglesia? Yeshua quiere decir Jehová salva, el Eterno salva, y no tiene nada que ver ni con caballo ni con cerdo. ¿Se da cuenta, iglesia, que el nombre de Jesús tampoco es el nombre del Salvador? ¿Por qué usted tiene que determinarse a decirle Yeshua y por qué usted tiene que determinarse a decirle el Mesías o el ungido del Señor en vez de Cristo? ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo, mis hermanos? Hermano, está muy claro. Y de esto hay mucho que hablar, pero es que esa no es la predicación, sino que yo hice un paréntesis en la predicación para, antes de concluir, porque ya voy a concluir, para que usted entienda esto, mi hermano. ¿Por qué les prohibía que dijeran? Porque en su nombre estaba ¿qué? El nombre del Eterno. Si decían que era el ungido, el Mesías, entonces estaban diciendo, Jehová salva, o sea, Él es el que estábamos esperando. Y no se podía de una vez porque Él tenía que despertar a celos, porque Él tenía que cumplir una profecía. Entonces, en el nombre de Yeshua está el nombre del Eterno. Yeshua, en Ye está Jehová. Jehová salva. Sí, es que hay mucha tela para cortar en este tema del nombre, hermano, sino que yo quise abrir un paréntesis, porque me pareció importante. Ahora, la J. Por eso, por la traducción.
Sí, exacto. Aquí también, por eso estoy diciendo, en la Biblia que nosotros estamos leyendo, como es la traducción del griego al español, ahí dice Cristo. Pero por eso estamos nosotros entendiendo lo que dice la Biblia hoy, que el nombre del Señor ha sido blasfemado por todos nosotros, pero que Él nos hará conocer su nombre. ¿Y para qué estamos acá? Entendiendo que Cristo es una traducción que se hizo del griego al español, o sea, la transliteración, por decirlo de alguna manera, al español. Pero nosotros estamos conociendo verdaderamente cuál es el nombre. ¿Para qué? Para que nosotros le digamos como realmente Él se llama. Por eso le digo, en ninguna parte del nombre Yeshua, en ninguna parte está nada relacionado con cerdo ni con caballo, sino que dice es Jehová salva. Entonces, por ese simple hecho, nosotros sabemos que Jesús no es el nombre del Salvador y por lo tanto el Señor nos está haciendo conocer su nombre para que no sigamos blasfemando su nombre, que es sobre todo nombre. Por eso es que yo entiendo hoy que en todas partes uno encuentra que dicen Jesús. ¿El perro cómo se llama? Ay, se llama Jesús. Sí, hermano, no nos digamos mentira. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre que yo no se lo escucho a un perro, ni a un carnicero, que se llama Yeshua. No se lo escucho a nadie, porque es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Y mira algo interesante, hermano, algo interesante. Algo interesante que uno estudiando para la prédica encuentra, y yo digo, no, esto se lo quiero decir a la congregación. Cuando el Señor muere, cuando Yeshua estaba en el madero, más bien, Pilato le manda hacer una inscripción. Eso se llamaba en las crucifixiones romanas, había costumbre de poner algo que se llamaba un titulus. Titulus, ¿eso qué es? Un título o una placa encima del condenado, donde colocaban la razón por la cual esa persona era condenada. O sea, todo el mundo sabía por qué moría esa persona, por lo que ponían en la placa. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y cuando Yeshua estaba allí en el madero, resulta que en la placa Pilatos manda a poner una inscripción que es Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos. Eso era lo que decía ahí. Pero usted ha visto en las iglesias religiosas cuando ponen al crucificado, ¿no? Al Cristo crucificado. Esa imagen, ¿cierto? ¿Qué tiene arriba? INRI, ¿cierto? INRI, mira, ahí está en pantalla. Eso tiene un porqué. Y de pronto ya muchos lo saben y otros no, pero yo se los quiero comentar hoy, porque estamos aquí hablando del ungido de Jehová, de su nombre, ¿verdad? ¿De dónde viene eso de ungido? De Mashiach, del Mesías. Resulta, hermanos, vamos a leer Juan 19, 19 al 21. Ya les voy a terminar para los que de pronto tienen afán. Juan 19, 19. Aquí venimos es a aprender, hermano, y a escudriñar la palabra. Juan 19, 19, dice así, para que usted entienda lo de INRI. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Paréntesis, ¿por qué estaba escrito en hebreo? Porque era la lengua oficial del templo, o sea, era la lengua espiritual. ¿Por qué estaba escrito en griego? Porque era la lengua cultural y comercial, o sea, la que se conocía por todo el mundo de ese momento, de ese tiempo. ¿Y por qué estaba en latín? Porque era la lengua oficial del Imperio Romano. Por eso estaba escrito en hebreo, en griego y en qué? Y en latín. Entonces, mire cómo está, miren en pantalla cómo se escribió Yeshua Nazareno, Rey de los judíos. Allá está en hebreo, ¿lo ven? Allá está en hebreo, allá está, el segundo está en griego y el tercero está en latín. Y mire lo que dice aquí en latín, mire lo que dice en las iniciales de cada palabra de la frase. INRI. ¿Sí? ¿Entienden, hermano? ¿Entendemos?
¿Por qué dice INRI? Porque INRI es la abreviación de la frase que Pilato colocó, que es Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Por eso le coloca INRI, mire. Entonces usted se da cuenta que acá el hebreo se lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Usted sabe eso, hermano. Perdón, de derecha a izquierda, sí. Entonces usted está viendo acá en azulito, mire la inicial de cada palabra de la frase. Esto que usted está viendo acá, ¿sí? Es el nombre del Eterno. O sea que la frase Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, tenía contenido ¿qué? El nombre del Dios eterno, de nuestro Señor, del Eterno. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Esto dice la hermana que no entiende. Acá en hebreo, a ver, por favor, ponga atención porque esto es muy importante, hermano. Acá en hebreo dice Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, ¿sí? Porque así se lee de derecha a izquierda. Y un rabino judío se puso a mirar ese título y dijo, ese título lo decodificaron, él decodificó esa frase y vio que estaba incluido el nombre del Eterno ahí. Así se escribe el nombre del Eterno. O sea, el tetragramatón, que nosotros en hebreo no lo entendemos, pero fue transliterado en nuestro alfabeto de la siguiente manera: YHWH. YHWH, así se escribe en nuestro alfabeto el nombre del Eterno. YHWH, que muchas personas, acá está, YHWH, que muchas personas, esto es Yod Hei Bat Hei, Yod Hei Bat Hei, Yod Hei Bat Hei, o sea, muchos dicen que la pronunciación se ha perdido, la verdadera pronunciación. Por eso es que muchos dicen Yahweh, 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 ¿sí? Otros dicen Jehová, 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 Jehová. Bueno, la pronunciación, ahorita no vamos a entrar en esos detalles, hermano. Por eso le digo, es que ese no es el tema de hoy, simplemente que yo abrí un paréntesis. Entonces, en hebreo, en nuestro castellano lo pudimos pasar así, lo transliteramos para poder entender algo y darle una pronunciación. Entonces quedó, en hebreo se veía así, ¿sí? El nombre del Eterno. En griego es Invi y en latín es Inri. Por eso es que usted ve en las iglesias que está el crucifijo con el nombre de Inri. Ya usted sabe de dónde salió eso. ¿Qué quiere decir Inri? Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, el latín. Y hay muchas iglesias ortodoxas en el oriente que tienen en vez de INRI, tienen INVI. Entonces, mire esto tan tremendo lo que nos enseña hoy, hermano, o lo que yo vi mientras estudiaba. Él está en la cruz, Él está en el madero, ¿cierto? En el madero está esto encima, aquí está el debajo y esto está encima de él. Entonces, ¿qué está diciendo eso? El ungido de Yahweh, el ungido de Jehová. Ahí está el rey de los judíos, o sea, está el ungido de Jehová. Arriba estaba el nombre del Eterno, entonces él era el ungido, él era el siervo que vino a morir. Dice Marcos 10:45, dice, yo no he venido a ser servido, sino vine a qué? A servir. Vine a servir, a dar mi vida en rescate de muchos. Entonces él estaba diciendo, aquí está el Cordero, aquí está el siervo de Jehová, aquí está el Santo de Jehová, aquí está el Santo de Dios. Eso es lo que esa inscripción y la persona de nuestro Salvador estaba diciendo, que él era el ungido como rey de Israel para salvar, para traer redención. ¿A quién? A Israel, que él era el ungido de Jehová. ¿Sí me hice entender, mi hermano? Ahí estaba el ungido de Jehová, en ese madero. Ahí estaba, como usted lo leyó en el Salmo capítulo 2. En el Salmo capítulo 2, usted leyó
Ahí estaba el siervo de Jehová, como es el título en Isaías 42. El que estaba sirviendo, dando su vida en rescate de muchos. ¿Cómo sirvió Yeshua? Yo le pregunto a usted, ¿cómo sirvió Yeshua? ¿Cómo sirvió Yeshua? Dando su vida, muy bien clarita, en rescate por todos. Pero él no dice por todos, dice por muchos. ¿Por qué dirá por muchos, hermano? Porque no todos serán salvos. Él vino para que todos fueran salvos, pero no todos serán salvos. Y mire algo también interesante que encontré estudiando, hermano. Algo interesante que no se los puedo pasar de largo para otra predicación. Si ya me esperaron 1 hora, espérenme, por favor, 5 minutos. Curiosamente, en la preparación del Pesaj o de la Pascua judía, escuche esto, se colocaba un cartel encima del cordero que había sido elegido para llevar al templo a sacrificarse. O sea, ustedes saben que para la Pascua se cogía un cordero, sin mancha, sin tacha, perfecto. ¿Quién es el cordero de Dios sin mancha y perfecto? Yeshua. Entonces se cogía en la Pascua ese cordero y se le ponía encima una inscripción, ¿verdad? Y en esa inscripción, hermano, estaba las letras del tetragramatón, o sea, esas letras que están acá, esas letras en hebreo, estaba ahí. O sea, ¿las letras de quién? O sea, el Cordero de Dios, el Cordero, Yeshua, el Cordero de Dios, el siervo de Jehová, el que vino a servir a rescatar a muchos, estaba ahí. Entonces, casualmente, curiosamente, en la Pascua hacían eso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cumplir lo que dice Éxodo 28:36. ¿Quieren leerlo conmigo, hermano? Éxodo 38:36. 28:36. 28:36. Todo está hilado, hermano, todo está tejido. 28:36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. O sea, hermano, en esa inscripción que estaba el nombre del Eterno, decía el Santo de Jehová. El Santo de Jehová, santidad Jehová, el Santo, el sin mancha, el sin arruga, está ahí. El Santo de Jehová, el siervo de Jehová, el ungido de Jehová, el Mesías de Jehová, el Hijo de Dios. O sea, todo estaba ahí, hermano, en ese madero con esa inscripción. Y dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, o sea, la tiara, el turbante, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Yeshua fue sacrificio y fue ofrenda. Entonces ellos para cumplir esto y para cumplir, pues para cumplir este pasaje, ellos ponían esa inscripción ahí en el cordero que iba a ser llevado al templo. Y la última curiosidad que le quiero decir es que en España se usa mucho la frase, está en pantalla, para más INRI, allá está en pantalla. Para más INRI, dice, ay, pero para más INRI, ¿qué quiere decir eso? INRI es burla, escarnio, algo acaba de empeorar. Así como decir nosotros, para acabar de completar, para acabar de rematar, para acabar, para más ñapa, algo así, ¿sí? Para más INRI, o sea, para más escarnio, para más burla. O sea que realmente eso que ponían encima era como burla. Porque Pilato, ¿con qué propósito hizo eso? Mira el rey de los judíos vencido en un madero, clavado ahí, ¿verdad? Tremendo, hermano. Entonces, en conclusión, hermano, en conclusión para que podamos entender el título. ¿Cómo era el título de la predicación? Lleve su oreja a la puerta. Hermano, estamos hablando del siervo, de que él vino a servir, del siervo, del siervo. ¿Qué es un siervo, hermano? Un siervo es un ministro, un criado o un esclavo. Eso es un siervo.
vemos toda la Biblia llena de siervos del Señor. Entonces, un criado, un ministro o un esclavo es un siervo de Dios. Este término se usa muchísimo en la Biblia. Todo el tiempo está por toda la Biblia, pero no con la connotación de amo y esclavo como nosotros lo conocemos. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas 1:10 que Pablo dice que él era siervo de Jehová. Miremos Gálatas 1:10, allá dice, ya, en 3 minutos le termino. Gálatas 1:10, lo que dijo Pablo, lo que dijo Santiago, lo que dijo Pedro, lo que dijo Judas, lo que dijo la Virgen María. Gálatas, ¿no está en pantalla? Bueno, 1:10, ¿quién lo quiere leer? Y yo lo parafraseo. Si todavía agradara yo a los hombres, dijo Pablo, yo no sería siervo, esclavo, criado, ministro del Mesías. Vamos a mirar Santiago 1:1, el hermano de Yeshua, ¿qué dijo en Santiago 1:1? ¿Alguien lo tiene? Alguien busque 2 de Pedro 1:1. ¿Qué dijo Santiago? Don Calito, Santiago, siervo de Dios, perdón, don Calito, y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Santiago, siervo de Dios, el hermano del Señor, decía que él era siervo de Dios. Miremos 2 de Pedro 1:1. 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Yeshua HaMashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach. Miremos Lucas 1:38. Hay por todas partes, solamente vamos a mirar Lucas 1:38 para terminar. Lucas 1:38, la Virgen María dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Entonces esa palabra está se ve mucho en la Biblia. La Biblia está llena de esa palabra, pero no con la connotación que nosotros entendemos de esclavo y amo. Porque ahora nosotros tenemos que ser siervos de Dios, pero por amor. Por amor. En Deuteronomio capítulo 15, mire lo que dice. En Deuteronomio 15 dice que cuando los esclavos, dice leyes de los esclavos, es el título, dice que cuando los esclavos se les cumplía el tiempo a los 7 años para ellos ser libres, el amo no los podía mandar con las manos vacías. Pero dice algo muy lindo, que cuando el esclavo se quería quedar porque le había cogido amor a su amo, que lo tenía que recoger. Entonces miremos lo que dice Deuteronomio 15, 16 y 17. Deuteronomio, para que usted entienda el título de la predicación. Deuteronomio 15, 16 y 17, dice 15, 16 y dice, si él te dijere, o sea, si el esclavo te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. O sea, tomarás un punzón o una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. O sea, era la manera en que un esclavo le decía al amo, me quiero quedar contigo. Entonces, ¿qué es lo que les concluyo diciendo, hermano? Nosotros ahora tenemos que ser esclavos del Señor por amor. Por mucho tiempo fuimos esclavos del pecado. Por mucho tiempo fuimos esclavos de la carne, hermano. Hicimos nuestra voluntad como quisimos. Ahora el Señor nos ha sacado por una puerta de esclavitud y de pecado, para que entremos por otra puerta. La puerta es Él. Yeshua es la puerta. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él está diciendo en esta mañana, si usted se siente enfermo, si usted se siente que no está haciendo las cosas bien, determínese hoy a traer su oreja a la puerta. ¿Para qué? Para declararle a Él que usted realmente quiere ser su siervo por amor, que usted quiere ser su esclavo, pero por amor.
Eso es lo que dice el Señor. Y hay una frase, hermano, que quiero dejárselas en su corazón, medítela. Mire, dice la frase, muchos dicen, soy libre, soy libre, soy libre. Y hasta cantamos, libre, yo soy libre. Muchos dicen, yo soy libre, pero con cada paso que dan, se oye el ruido de las cadenas. Yo soy libre, pero con cada paso que dan, se oye el ruido de las cadenas. Lea conmigo para orar 2 de Pedro 2, 19. ¿Entendimos el título de la predicación, hermanos? 2 de Pedro, ¿qué les dije? 2:19. ¿Ya? ¿Lo tenemos todo? Por favor, vamos a leerlo porque vamos a orar. Traiga su oreja a la puerta, que es Yeshua. Él nos abrió la puerta y nos sacó de la esclavitud, mi amado hermano. Y nos dice que vengamos a Él, que es la puerta. Y que determinemos ser sus esclavos por amor. 19, ¿ya? Les prometen libertad. Lea conmigo a voz alta, por favor. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Amén y amén. Si ya el Señor lo liberó de la esclavitud, de Satanás, del pecado, de su carne, hermano, no vuelva atrás, porque la Biblia dice que es peor el estado, que es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. El verdadero servicio a Dios es lo que hizo Él. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida en rescate de muchos. El verdadero servicio no es venir a hacer el chocolate, a venir a hacer el café, a barrer la iglesia. Eso es un servicio y es bonito. Hacer ujiera, estar en la puerta, eso es lindo y Dios tiene recompensa. Pero hermano, ese no es el verdadero servicio. El verdadero servicio es ir tras la descarriada, vendar a la perniquebrada, sanar a la débil, fortalecer a la débil, ¿sí? Levantar los brazos caídos. Entonces, como usted sabe que hoy el Señor nos está hablando de lo que es ser un verdadero siervo, lo que el verdadero siervo fue Yeshua, lo hemos visto a través de la palabra hoy. Entonces yo le voy a invitar a usted que vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Y vamos a pedirle a Dios que de verdad nosotros podamos servirlo a Él de todo corazón por amor, por amor.